Buenos días, qué gusto que esté con nosotros un nuevo sábado en HCH Legal, con todas las ganas y todo el ánimo de traerle a usted, bueno, como siempre, temas vinculados al derecho, pero que le afectan en su cotidianeidad. Y además para también que usted pueda participar, que nos cuente sus casos, sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones vinculados precisamente a los temas que cada sábado aquí en HCH Legal tenemos. Y este sábado no es la excepción. Tenemos un tema de mucho interés que se suele utilizar mucho el concepto en el día a día de todos los hondureños, pero como suele suceder, muy pocas veces se profundiza en la parte técnica. Y si les parece, vamos de un solo, de manera directa a la presentación del tema del día para que luego podamos presentar a el perfil del invitado. Vamos con el tema del día hoy en HCH Legal. Bien, comúnmente, y yo creo que es cada vez más común incluso por el uso de redes sociales, nuevas tecnologías, etcétera, hablamos de las estafas. Las estafas son muy comunes, a veces caemos en ellas precisamente por no estar debidamente informados, y hoy vamos a hablar de las estafas desde el ámbito penal, es decir, el delito de estafa. Como siempre lo hacemos, y lo vamos a hacer con el invitado de este día, lo tratamos de abordar precisamente de las bases del delito de estafa, obviamente en términos constitucionales, pero sobre todo en términos penales. En el Código Penal hay una regulación sobre este delito y la idea entonces es que usted pueda tenerlo claro para que a partir de eso nos pueda plantear sus casos. Así que con este breve contexto de introducción del delito de estafa, vamos con la presentación del perfil del invitado que nos acompaña hoy en HCH Legal. Bien, hoy nos acompaña el abogado Christopher Zelaya, que de verdad me alegra mucho que lo tengamos aquí. Él, además de ser abogado, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en las áreas legal, administrativa y de asesoría privada. Ha trabajado como asesor de empresas nacionales y multinacionales, participando en temas legales, administrativos, laborales y de cumplimiento interno. Además, también ha tenido experiencia profesional en el ámbito de gestiones consulares relacionadas con las embajadas de Estados Unidos, de América, que por cierto hoy es el 250 aniversario de Estados Unidos, México y Canadá. Además, ha sido capacitador certificado por FACACH para el sector cooperativo, con experiencia en la formación de autoridades y directivos de cooperativas en temas relacionados con el derecho laboral. Y bueno, además de esto, también tiene amplia experiencia en el sector académico, tiene formación por la Universidad Pedagógica Nacional, entre otros. O sea que hoy nos honramos en recibir, es la primera vez que nos acompaña, al abogado Christopher Zelaya. Gracias, abogado, por acompañarnos, y además que hoy tocamos un tema de mucha relevancia para los hondureños. Buenos días. Buenos días, abogado. Buenos días a la población hondureña. Gracias por esa enorme sintonía y estoy contento, alegre de poder abordar este tema que estoy convencido será de mucho interés para la población hondureña. Así es. Bueno, si le parece, abogado, entramos de lleno en conceptualizar qué debemos entender por estafa, porque muchas veces usamos el concepto de manera coloquial o popular, ¿verdad? Pero obviamente tiene sus dimensiones legales en el ámbito penal. Entonces, ¿cómo definimos la estafa como delito en el derecho penal? Claro, hay algunos conceptos y hablaba con usted extra cámara que la idea de este programa no es tanto profundizar en tecnicismo, sino que usted, que nos está viendo el día de hoy, pueda comprender qué es una estafa. En palabras simples, es la intención de inducir al error para poder obtener un aprovechamiento, un ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir en palabras simples? Que yo te voy a engañar con la intención de obtener dinero de una manera inadecuada. Un ejemplo perfecto es en el sector inmobiliario se da muchísimo esto, lamentablemente, así que tenga cuidado. Personas que optan a préstamos, obtienen cantidades importantes de dinero y las transfieren a terceros, a empresas que se dedican a construcción, pero esta persona quizás nunca tuvo la intención de construir, obtiene el dinero y huye del país, se fuga. Aquí hay una estafa porque existe una intención de defraudar y vale la pena también, abogado, hacer la diferencia entre un incumplimiento de contrato y una estafa, porque un incumplimiento es cuando alguien queda mal por cualquier razón, que no la estoy justificando, claro, pero una estafa ya tiene ese dolo. ¿Qué quiere decir? Esa
intención de hacer un daño. Excelente. Ahora, partiendo de esa base, abogado, ¿cómo? Porque en el Código Penal hay, digamos, 3 escenarios base del delito de estafa. ¿Cuáles son las diferencias? Y de hecho, si le parece bien, voy a proyectar el Código Penal para que lo tengamos como apoyo. Más que todo, y ahí está Jonathan conectado todavía al Apple TV. Sí, proyectamos para que también esto sirva de base para que el abogado pueda explicarnos un poco eso. Ahí tenemos el artículo 365 del Código Penal. Y tiene una parte que la vamos a proyectar en un momento. ¿Cuáles son las diferencias entre estos escenarios y cómo esto incide en la posibilidad de poder gestionar un caso de estos por la vía penal? Sí, yo creo que uno de los consejos más importantes, y esto va más orientado a los colegas, es que la denuncia no es obligatorio, cuidado con esto, pero es una recomendación profesional, la hagan por escrito, porque si bien es cierto, existe la opción de hacerlo de manera verbal, pero esto da pie o permite que existan muchos errores. Claro. Quizás son 2 párrafos que se escriben de manera rápida y no vamos a poder profundizar ni fundamentar. Entonces, ese sería uno de los primeros consejos. ¿Dónde se lleva a cabo? Bueno, se lleva a cabo a través de la Fiscalía de Protección al Consumidor y al Adulto Mayor. ¿Y dónde queda eso? Se preguntarán algunos. Para quienes viven en Tegucigalpa, en Francisco Morazán, está ubicado en Comayagüela, cerca o contiguo a Banadesa. Ustedes tienen que identificar bien cuáles son esos elementos, ¿verdad? El error no es suficiente con que exista una pérdida de dinero para que haya un delito de estafa. Tiene que haber una clara intención, y esta intención, recuerde, abogado, que nosotros tenemos que probarla. ¿Por qué? Porque ya la Constitución nos da una presunción, una garantía de inocencia, y le compete al Ministerio Público quebrantar esa garantía. También es importante resaltar que este no es un delito de orden público. ¿Y qué es eso de orden público? Eso le iba a preguntar. Claro, sí. ¿Qué es eso de orden público? Bueno, en palabras sencillas, que el Ministerio Público le puede dar persecución de oficio, es decir, que no necesita una denuncia. Pero en este caso sí necesita, es un delito de instancia de particular, porque como el Ministerio Público, que es el ente encargado de ejecutar la acción penal pública, se va a enterar que a mí me estafaron. No hay manera, sí, claro, si yo no se lo hago saber. Entonces es importante que si usted ha sido afectado por X o Y persona, entienda que tiene que tener a mano ordenadamente todos estos elementos y también contar con el apoyo de un profesional. Ahora, abogado, un punto importante, porque usted menciona algo esencial, y es todas las dimensiones que tienen que concurrir para que evidentemente el delito pueda ser perseguible, ¿verdad? Ahora, cuando muchas personas consideran que han sido estafadas, que evidentemente, como usted dice, de ahí a que uno considera que ocurra, hay ciertos tecnicismos de por medio. Pero generalmente en el ámbito penal lo que ocurre evidentemente es una sanción en contra de quien cometió el delito. Sí. Entonces aquí viene la siguiente pregunta, y de hecho lo vemos en pantalla. El delito de estafa se castiga con una pena de prisión de 2 a 4 años si el valor de lo defraudado excede de 5.000 empiras. ¿Cómo podemos interpretar la proporcionalidad de la pena a lo que, porque usted lo mencionaba, puede ser que haya estafas que se den en el sector inmobiliario, otras incluso, que es uno de los tipos que está en el Código Penal, vinculado a tarjetas de crédito, entre otro tipo de actividades? ¿Cómo entender la proporcionalidad entonces de la sanción para quien comete el delito, pero poniéndonos en el zapato de la víctima, quien sea que sea la víctima en un caso de esto, ¿no? Sí, hay muchas personas que me escriben a diario que les quedaron mal con el pago de 3.000 empiras, que dieron un teléfono celular en cuotas, por ejemplo. Y pongamos un ejemplo, que esta persona le adeude 2.000 empiras, le adeude 3.000 empiras. Entonces ya el artículo 365 del Código Penal nos indica que si la cantidad defraudada o el daño patrimonial es menor de 5.000, entonces no será un delito, sino que se va a considerar una falta. Y las faltas, si bien es cierto, son infracciones, pero su regulación es modesta. Claro. La persona no irá a prisión, a menos que sea un reincidente, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos un delincuente habitual. Entonces, por eso el código hace esta diferencia que se puede criticar, ¿verdad? Porque al final el ánimo de lucro, existe los verborrectores, la tipicidad, tijuricidad, todo eso lo tenemos, los elementos, pero bueno, ya lo estableció la norma, y como respetuosos del Estado de Derecho tenemos que apegarnos a la norma, porque puede existir estafa, pero si es por una cantidad menor, será una falta y no será llevado el proceso como un delito. Un delito. Ahora,
en el tema de las agravantes, porque en efecto, bueno, generalmente un delito tiene su escenario básico, pero luego entonces vienen las agravantes. ¿Cuáles son las agravantes más comunes para el delito de estafa según su experiencia? Claro, interesante. Recuerden que tenemos en el proceso penal atenuantes y agravantes. ¿Qué quiere decir atenuantes? Lo explico para que tengamos un mayor entendimiento. Son aquellas circunstancias de hecho que de alguna manera reducen las consecuencias del hecho delictivo. Por ejemplo, que esta persona se haya presentado voluntariamente, algo rápido. Entonces podemos reducir un poco la consecuencia. En cambio, las agravantes, abogado, que muchas personas pretenden justificar sus acciones en la droga, en el alcohol, eso de ninguna manera justifica, no es un elemento que justifica. Lejos de eso, agrava. Un agravante común es cuando esta estafa se produce dentro del sector inmobiliario o cuando se hace contra una persona de la tercera edad, porque se considera población vulnerable. Entonces ya el código establece que se aumenta 1/3 de la pena. ¿Y qué pasa? Si hay 2, 3 agravantes, entonces vamos a aumentar. No quiere decir que porque existan 2 solamente vamos a hacer el aumento de 1, no, sino que se toma en cuenta. Y también generalmente, y esto lo he visto en la experiencia, una persona que se dedica a estafar no lo hace una vez, lo hace de manera continua, de forma habitual. Entonces se le suman las causas y es ahí donde se le complica, porque esta persona no puede optar a beneficios 2, 3, 4, 5 veces. Quizás lo puede hacer una vez, pero no lo puede hacer todo el tiempo. Claro. Bien, ya vamos a entrar a algo que usted me mencionaba cuando preparábamos el programa, que es el tema del procedimiento. ¿Qué debe hacer o qué puede hacer una persona que considera que ha sido objeto o víctima de una estafa? Pero antes de eso, yo creo que es importante distinguir y que usted nos ayude a entender cuál es la diferencia entre una estafa en términos generales y una estafa impropia, porque el código así lo regula, es decir, distingue entre ambas, y yo creo que es importante que la audiencia conozca qué diferencia una cosa de la otra. Sí, es que la estafa común, por llamarlo de alguna manera, tiene ese elemento, ¿verdad? Que usted engaña directamente. Usted dice que va a vender un vehículo y nunca lo vende, nunca lo entrega, pero obtiene el dinero. Es una estafa pura, una estafa convencional. En cambio, una estafa impropia, que vale la pena aclarar que no hay una diferencia en cuanto a sus consecuencias, sino es una categoría dentro del mismo delito. Es cuando nosotros, por ejemplo, vendemos un terreno a 3, 4 personas al mismo tiempo. Entonces yo estoy generando un engaño, pero tiene ciertas variantes. O cuando yo le vendo a usted una vivienda y esta vivienda tiene un gravamen, tiene una hipoteca o está embargada. Yo estoy omitiendo algo que realmente es importante y que va a producir una afectación a un tercero. Y esto no solamente produce consecuencias penales, sino que también tenemos abierta la ventana civil para poder proceder. Excelente. Ahora, entremos, si le parece, hay muchas preguntas que las podemos ir haciendo más adelante, pero creo que ahorita quizás, sobre todo para luego dar paso a las preguntas del público, es ¿qué debe hacer una persona que considera que ha sido estafada? ¿Cuál es el paso a paso y quiénes son las autoridades, las instituciones clave a quienes debe recurrir para poder, bueno, recibir algún tipo de ayuda? Por un lado, en el ámbito penal, evidentemente, que es lo que estamos discutiendo, pero como usted menciona, dentro del Ministerio Público, por ejemplo, hay una Fiscalía de Protección al Consumidor. Y fuera del Ministerio Público hay otras instancias que también se orientan a la protección del consumidor. Entonces, ¿cuáles son todas esas instituciones y procedimientos a considerar en estos casos? Sí, qué interesante, abogado, cuando hacía mención de otras instancias, se viene a mi mente la Dirección General de Protección al Consumidor, que esta es una instancia administrativa, ojo. Es una instancia administrativa, pero no quiere decir de que no es útil, es muy útil. Claro. Y de hecho es una de las instituciones que históricamente ha tenido mejores resultados. Y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de resultados medibles, ¿verdad? Claro. En números. Institucionales. Institucionales, ¿por qué? Porque esta institución logra muchas conciliaciones. ¿Y por qué logra conciliaciones? Porque tiene plenas facultades para imponer sanciones, ¿verdad? Esto como un agregado, esto nosotros lo podemos utilizar cuando somos víctimas como consumidores de abusos. En cambio, la estafa tiene una enorme diferencia. No es un simple abuso, ya se convierte en un delito. ¿Y quién es el encargado de ejercitar o de ejecutar la acción penal pública? El Ministerio Público. Es decir, si nosotros queremos proceder, sí o sí,
tenemos que hacerlo a través del Ministerio Público. Ojo, sin embargo, también tenemos la opción de actuar como acusador privado. ¿Y qué es eso? Yo lo he hecho y actualmente llevo varios procesos que afortunadamente vamos muy bien. Podemos presentar la denuncia por escrito, que yo lo recomiendo muchísimo, y en mi caso particular trato de argumentar por qué no es un proceso civil, porque en la realidad el Ministerio Público, y esta es una crítica constructiva, le encanta pasarle la pelota quizás al juzgado civil e indica que no hay delito, que es un tema civil, pero sí hay delito y es nuestra labor, claro, o es nuestra responsabilidad poder aclararlo. Excelente. Ahora, una vez que se suele presentar la denuncia, como usted lo menciona, y en el mejor escenario o en el escenario ideal, el abogado privado de una persona se apersona como acusador privado en la causa, ¿cuáles suelen ser los tiempos para investigar un delito de estos, para que el caso avance? Evidentemente esto se sitúa en un contexto más amplio de cómo funciona el Poder Judicial. Aquí incluso podemos hablar de la mora judicial, que tanto se habla en todas las ramas del derecho. Pero en promedio, ¿cuánto puede durar un caso de estos una vez que se ingresa a, ya sea al Ministerio Público, o que se logra avanzar un poco más con una acusación penal formalizada? Claro, qué interesante pregunta, abogado. Con todo y la falencia que tiene el Ministerio Público, y no estoy atacando a sus funcionarios o a los agentes fiscales, sino que no tienen presupuesto. Es un presupuesto bien limitado y la Fiscalía tiene 3, 4 fiscales. Me ha pasado, han reprogramado 3, 4 veces una audiencia porque no va el fiscal. Tienen que cubrir 10 audiencias y solo hay 2. Claro. Falta personal, entonces también aprovechamos para hacer esa crítica. Hay que aumentar el presupuesto, pero aún con ello es una de las fiscalías que tienen mejores resultados. Okay. Y si nosotros somos diligentes, ¿qué es lo que yo hago? Adjunto de entrada todos los medios de prueba. Ya voy a la Cámara de Comercio, ya llevo impresas las escrituras, autentico lo que tengo que autenticar, acredito presupuestos legales, fundamentación, para que prácticamente ellos solo pasen el requerimiento para firma, y eso facilita mucho. Pero también entendemos que no todas las personas tienen esa posibilidad, sí, claro, de tener un apoyo. Y muchos se preguntarán, bueno, yo no puedo pagar un abogado, ¿qué hago? Están los consultorios jurídicos gratuitos. Sí, claro. Por ejemplo, bien, hay un punto que me parece importante traer a colación, y usted ya lo había mencionado de manera preliminar, y es el tema del resarcimiento civil. Usted ha tenido casos en los que, porque al final la persona cuando denuncia, evidentemente lo que quiere es un castigo para quien comete el delito, y para eso está el ámbito penal, pero también estamos hablando de cuestiones que afectan el patrimonio de las personas. Entonces, evidentemente mucha gente también lo que quiere es que le puedan resarcir el daño que le causan a su patrimonio, etcétera. ¿Qué puede hacer la persona en el ámbito civil? ¿Tiene que esperar a que termine la vía penal para abrir la vía civil? ¿Cómo manejar ambas cosas? Yo creo que eso también es importante compartirlo con la audiencia. Es muy interesante, abogado, es un buen punto. En mi experiencia, son casos reales, muchas personas concilian. ¿Por qué nosotros escogemos la vía penal en lugar de un proceso civil? Bueno, primero porque estas personas, como se dedican a estafar, tienen cierto conocimiento mínimo, esconden bienes, pasan sus propiedades, sus vehículos a nombre de su esposa o de su mamá, de un tercero. Entonces no vamos a perder tiempo en una vía civil cuando el resultado será una sentencia favorable, pero que no es tangible. No, claro, vamos a resolverle al cliente. En cambio, el derecho penal regula lo más preciado que tenemos aparte de la vida. El segundo bien jurídico, bueno, es la propiedad en sí, claro, pero el primero es la libertad, la vida personal, la libertad, claro, personal. Entonces, una persona que está siendo procesada generalmente hará todo lo que sea humanamente posible para poder resarcir este daño. Y el proceso penal nos da la facultad o la opción de conciliar. En mi caso, prácticamente siempre conciliamos, porque este delito tiene esa particularidad, que no es como un homicidio, que no podemos regresar a la vida a una persona, claro, pero como el defraudamiento o el daño es patrimonial, esta persona puede pagar. Y usualmente en la conciliación agregamos gastos de honorarios, sí, claro, todo de manera proporcional, pero siempre es una vía adecuada el conciliar. Esa es una diferencia. Y si tenemos el proceso civil y penal al mismo tiempo, no creo que sea recomendable, no exime. Yo creo que es mucho más adecuado enfocarse directamente en uno de los dos procesos, ya sea en el penal o el civil. Excelente. Ahora, quizás antes de ir a la pausa podemos introducir un delito que podríamos decir es un delito anexo, el tema del lavado de activos. Y le pregunto esto porque, bueno, el Código Penal menciona el delito de estafa como un delito precedente del delito de lavado de activos.
Pero, ¿qué tan útil es? Un poco también por lo que usted está diciendo, es decir, si se va un abogado en defensa de su cliente en un delito de estafa por la vía penal y que hasta cierto punto es como una especie de disuasivo o arma de negociación para que pueda haber un resarcimiento del daño, ¿qué papel juega el delito de lavado de activos en esto? Es decir, ¿usted considera que esto puede favorecer incluso la estrategia de un abogado que defienda a su cliente un delito de estafa? ¿O qué podemos hablar del delito de lavado de activos en un caso de estafa? Claro, recuerden que existe una ley especial contra el lavado de activos. Es un delito del cual se puede profundizar de una manera increíble. Sí, claro. Y este delito es visto o se desarrolla a través del juzgado de jurisdicción nacional. Entonces, dos de los elementos que debe contener el delito de lavado de activos es la obtención ilícita del dinero, ilícita, ¿verdad? Y el segundo es la intención de ocultarlo. ¿Y qué pasa? Muchas veces el Ministerio Público genera requerimientos fiscales, pero cuando llega a un tribunal de sentencias no puede probar que existen estos dos elementos. Quizás avance en la audiencia de imputado, en la inicial, porque con el mínimo indicio es suficiente para poder continuar. Claro. Para la preliminar. Pero recuerde que para poder condenar a alguien no basta con el mínimo indicio, sino que tiene que quebrantar por completo esa garantía de inocencia. Entonces son delitos que se parecen, pero al mismo tiempo son diferentes. Claro. Bien, si les parece, vamos a ir ahora a la pausa comercial para que al volver podamos evacuar un par de preguntas, pero sobre todo entrar a la lectura de la caja de preguntas de HCH en su cuenta de Instagram, así que todavía usted va a poder hacer algunas preguntas, sobre todo a partir de lo que ha escuchado de la exposición del abogado, y sobre todo abrir las llamadas telefónicas, que estoy seguro que de este tema va a haber muchas consultas. Así que ya volvemos, usted siga en sintonía de HCH Legal. ¿Quieres disfrutar del video y gozarla con nuestros presentadores? En HCH Más podrás ver la transmisión completa. Busca HCH Más en YouTube o escanea este código QR para suscribirte y no perderte de ningún video. Disfruta y goza el video con nosotros. Este fin de semana, el karaoke sigue recorriendo Honduras. Este sábado lo esperamos para disfrutar del karaoke en vivo desde la Colonia Kennedy para cantar, disfrutar y vivir juntos una noche llena de talento y mucha diversión. Les invitamos a que sea parte de esta gran experiencia solo por HCH. Y el domingo, en punto de las 7 de la noche, reviva con nosotros los mejores momentos del karaoke en el Yarula, La Paz. HCH, el canal del pueblo. Honduras no nos ve solo en televisión. En este preciso momento, miles de personas están conectados a nuestra señal digital desde cualquier parte del mundo. Es una comunidad masiva que no se detiene y por eso este es un lugar estratégico en el que su marca debe estar. Si busca impacto, alcance real y sobre todo confianza, usted tiene que pautar aquí con su marca. Haga que su negocio sea parte del canal de YouTube más visto en toda la región. Anúnciese con nosotros y llegue directo a su cliente potencial.
Decenas de jóvenes del municipio de Arizona en Atlántida participaron en el primer Colon Run que se desarrolla en este lugar. Los jóvenes, encabezados por su alcalde y diputada, corrieron, caminaron y se divirtieron por más de 5 kilómetros, donde recibieron agua, colorantes y aplausos. Esta actividad, que sirvió como entretenimiento y lleno de ejercicio, mantiene alegre a los jóvenes de este municipio. Sí, la verdad que se ve la presencia de los gimnasios del municipio y andamos varios corredores independientes. Estamos al 100, aquí estamos, siempre apoyando al municipio de Arizona. En HCH Legal, hoy estamos hablando del delito de estafas. Ya hemos hecho toda una contextualización de qué establece el Código Penal, qué vías institucionales hay, qué otros criterios hay que considerar, sobre todo en la búsqueda de asistencia legal para poder obtener justicia en torno a este delito. Y ahorita vamos a ir entrando poco a poco a, lo que usted quiere preguntar, lo que usted quiere saber, etcétera. Quizás antes yo le preguntaría, abogado, y en tanto, Jonathan, si vamos poniendo los números abajo para luego también proyectar las preguntas. ¿Cuáles? Usted mencionó que en su experiencia muchos de los casos más comunes son en cuestiones inmobiliarias, pero ¿qué otros casos suelen ser más reiterativos en el delito de estafa que pegan con la cotidianidad del hondureño? Claro, un ejemplo perfecto es la compra y venta de vehículos. Ok. Y esto se da mucho con los autolotes, no es ningún ataque a los autolotes. Sí, claro, sucede. Ellos adquieren en ocasiones vehículos que aparentemente tienen buenos precios, pero no revisan el antecedente. Hace poco vi una noticia de un Toyota Hilux que lo fueron a recuperar de un autolote y ellos solamente tenían el vehículo como exposición, es decir, se lo estaban vendiendo a un tercero para ganar una comisión, lo cual no es un delito, pero este vehículo tenía un reporte de robo. ¿Cuál sería la recomendación? Usted investiga el tracto sucesivo de ese vehículo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? La realidad. Muchas veces se firman traspasos y falsifican la firma, hay notarios que se prestan para eso y tenemos que ser honestos y hacer la crítica. Claro. Entonces tenga cuidado. Lo mismo con el sector de compra y venta de terrenos y de casas. Yo siempre le recomiendo a mis clientes que hagamos una investigación profunda previa a que adquiera un bien inmueble. Excelente. Bien, Jonathan, si proyectamos las preguntas de la caja de preguntas para dar luego espacio a las llamadas telefónicas y así también ya ir entrando un poco a justamente las preguntas que hace el público. Yo creo, abogado, que en este tema específico del delito de estafa va a ser también muy interesante, conocer la experiencia de nuestra audiencia, del pueblo hondureño, porque aquí es donde vamos a lograr empatar lo que mucha gente considera que puede ser un delito de estafa con lo que en efecto establece el Código Penal. Y de hecho, mencionar el Código Penal, tal vez antes de que proyecten las preguntas, yo le consultaría a usted, a raíz de que entró en vigor el nuevo Código Penal, ¿hay alguna diferencia con respecto a cómo estaba regulado el delito en el Código Penal derogado o en términos generales se mantiene la esencia del delito de estafa? En términos generales se mantiene la esencia con ciertas diferencias, agregados como la estafa impropia quizás, o esa diferencia en cuanto a la cantidad del bien defraudado, que se convierte en una falta, pero la estafa como tal, como delito, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Esa intención de dañar, sí, claro, ese ánimo de defraudar y un ánimo con dolo, ¿verdad? Con claridad de lo que está haciendo. Estas personas planifican. Claro. Ese no es un error, no es por culpa, es una intención de generar. Así es. Bien, si proyectamos las preguntas, compañeros, para poder ahora sí abrir la conversación y ya vamos con la primera llamada telefónica de La Ceiba. Ok, si le parece voy a leer las primeras dos y usted puede dar la respuesta que estime pertinente. ¿Cómo puede una persona demostrar que fue víctima de estafa y qué elementos deben existir para que una conducta sea considerada una estafa? Sí, muy bien. Aquí es muy importante que usted, como televidente, como usuario, tenga elementos de prueba, porque muchas personas, y esto se da bastante en el sector rural, en los pueblos, ahí tierra adentro, hacen tratos de palabra. Claro. Hacen muchos tratos con contrato privado, compra y venta de terrenos, de casas, y no tienen escritura de las mismas y se basan solamente en eso, ¿verdad? En la palabra. Entonces, usted tenga un fundamento, tenga elementos de prueba. No es suficiente una conversación de WhatsApp. No quiero decir que no vale, porque sí puede valer a través de un peritaje.
Y es importante que entendamos también, y aprovecho esta plataforma para hacerles ver que las capturas de WhatsApp no se presentan impresas, claro. No es la manera de presentarlas, claro. Sino que el teléfono o el dispositivo se pone a disposición del Ministerio Público para que un perito oficial pueda hacer el vaciado y a través de un dictamen técnico, jurídico, puedan saber si hay elementos de prueba o no. Pero esto no siempre pasa. Nosotros lo podemos proponer, pero por alguna razón no se aprueba muchas veces. Entonces tenga un respaldo, no lo haga de palabra, no se confíe. Así es. Proyectemos las últimas dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una estafa y un simple incumplimiento de un contrato? ¿Y qué situaciones pueden considerarse una estafa y cuáles no? Bueno, creo que van un poco vinculadas, así que igual. Sí, una muy buena pregunta. El incumplimiento de contrato es cuando una de las partes, por cualquier razón, puede ser justificada o no, no cumple con lo pactado. Es decir, el pago de lo debido, sí. Un vehículo que se pacta a pagar en cuotas y queda mal, pero esta persona pudo haber quedado mal por un tema médico, claro. Por un tema de salud, un caso fortuito, fuerza mayor, y esto no necesariamente quiere decir que existe un delito. En cambio, la estafa sí nos exige que debe existir un dolo. ¿Por qué yo continúo hablando de dolo? Porque tiene que existir una intención clara de engañar, claro. Y de generar un perjuicio patrimonial. Es decir, yo tengo claro que lo voy a engañar, que le voy a ofrecer algo que no tengo, que le voy a vender algo que no me pertenece para tener un aprovechamiento en dinero. Esa es la diferencia. El incumplimiento es cuando una de las dos partes queda mal por cualquier razón, pero no existió esa intención, claro. Desde un inicio. Esa es la diferencia. Sí, yo creo que ahí debe quedar bien claro, y me parece que el abogado de hecho ha sido bastante incisivo en esa parte, y de hecho buena parte del desafío del abogado que asiste a su cliente es poder ayudarle a comprobar que quien lo estafó en efecto tenía la intención de poder aprovecharse de ya sea sus bienes, patrimonio, dinero, etcétera, y que había una intención que de hecho es parte de la esencia de un delito en el ámbito penal. Bien. Vamos con las llamadas telefónicas, si le parece, abogado. La primera, Julie, si no me equivoco, desde La Ceiba, Atlántida. Buenos días, le escuchamos en HCH Legal. Perdón, de Jardines del Country. La primera llamada telefónica, Jardines del Country, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Mire, yo considero que fui estafada aquí en el City. Okay. Por una agencia de viajes, que le dice a uno que meta la mano en una tómbola, que saque un papelito y que salió ganadora. Y de allí le piden las tarjetas, lo llevan solo y le piden las tarjetas de crédito para bajarle, y le piden bajarle en ese mismo momento 54,000 lempiras. Yo me rehusé a que me bajaran eso, me dieron otro chance, me rehusé también. De ahí me dieron otro y me rehusé, y en el último hasta me trataron mal, pero me salieron bajando 18,000 y pico. Una pregunta, ¿cómo fue que usted, es decir, usted ingresó a porque he visto algunas denuncias vinculadas a este tipo de negocios, pero usted ingresó, y qué le dijeron cuando usted ingresó a este negocio? Es decir, ¿cómo fue que ellos lograron captar su atención? Le empiezan a decir un montón de cosas, como para lavarle el cerebro. Y si usted no acepta, le dicen a los familiares, porque miran que usted anda acompañado para engatusarlos, y los familiares míos quedaban ahí como, ay, qué lindo, que no sé qué, que era de Venezuela, que quiero ir acá. Yo les hacía así como los ojos mal para que pensaran, y ellos encantados y sin un centavo. Entonces yo les dije, cuando el hombre se fue en un momentito, le voy a traer agüita, le voy a traer café. Entonces yo le dije, miren, le digo, dejen de estar hablando, déjenme que yo hable, porque ustedes están hablando por hablar y los están engatusando. Ustedes de dónde van a pagar un viaje. Les decían que a México, a Guatemala, a Barcelona, a varios estados. Y yo les decía que no a ellos, y ellos hubiera visto usted. Y hasta que, y me decían, déme las tarjetas de crédito. Le digo, no, yo las tengo bien montadas, bien que debía. Claro. Entonces no, le digo, no tengo efectivo, no tengo ninguna. Están así. Entonces me seguían insistiendo, y al final bien enojados porque yo no aceptaba. Y al final me lograron sacar una tarjeta con un poquito de agua que me trajeron, y me sacaron 18,000 y pico, y me dijeron, hasta lo puede poner en cuotas. Entonces yo le dije que no, y me seguían insistiendo. Ya para irme me volvieron a hacer llamados, y me sacaron. Entonces yo los ando siguiendo, yo sé dónde están,
y todo, pero lo que quiero es ponerles una denuncia. Y qué complejo por su voz. No sé si es una persona de la tercera edad. Me llama la atención, y si hay agencias que se dedican no a vender paquetes turísticos, se dedican a engañar. Sí, claro. Y llama mucho la atención que estas agencias están ubicadas y tienen un espacio físico, en centros real. Comerciales. Claro, entonces cuando las personas ven que tienen un espacio físico, de alguna manera genera alguna especie de confianza. Conocí un caso real de una de estas empresas que tenía más de 100 denuncias y pagó aproximadamente 1.500.000 lempiras. Pagó todo, porque existía el delito, porque sí, existía claro, la estafa. Y en derecho penal tenemos algo que se llama concurso real. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es eso de concurso real? Que cada uno de los sí, delitos claro, se suman. O sea que cada estafa se suma y al final tiene un gran problema. Yo le diría a usted que según lo que me ha comentado, no solo hay estafa, sino que pudo haber existido coacción, sí, porque usted no estaba de acuerdo y aún no estando de acuerdo, prácticamente la obligaron. Así que perfectamente tiene la vía abierta, puede presentar su denuncia de manera verbal. No es necesario, esto es importante que lo sepan, no es necesario que usted vaya con un abogado privado. Y esto es para usted y para la población que nos está escuchando. Perfectamente puede acudir a la Fiscalía de Protección al Consumidor y exponer su situación. Se le va a asignar un fiscal, pero previamente su caso va a pasar por un filtro y ellos van a saber si realmente existió el delito o no. El fiscal es la persona encargada de desarrollar su caso. Excelente. Bien, vamos con la siguiente llamada telefónica desde la Ceiba Atlántida. Ahora sí, le escuchamos en HCH Legal. Buenos días. Buenos días, abogados. Buenos días. A toda la audiencia de HCH. Fíjense que yo salgo aquí en el país, salgo para diferentes departamentos, pero me voy a salir un poquito del tema. Yo pienso, no sé si estoy seguro. La pregunta mía es si cometo algún delito porque yo camino un dinero, 60,000, 50,000 lempiras, escondidos en el carro o entre la ropa por algún momento de algún asalto. ¿Por qué camino dinero? Por alguna emergencia de mis acompañantes en el carro propio, o bien también por algún desperfecto del carro. Gracias. Muchas gracias. Que al final tiene mucho que ver. ¿Sabe por qué? No se sale tanto del tema porque está relacionado con el delito de lavado de activos. Sí. Y en Honduras usted puede tener el dinero que quiera, pero no puede portar la cantidad de dinero que desee. Existe un máximo o un mínimo, como lo quiera ver, de $10,000. Si usted porta más de esa cantidad, se va a meter a un problema porque no está autorizado por ley. Tengo un caso de una persona que no es hondureña, que es de Sudamérica, y esta persona cruzó la frontera con un poquito más de $11,000. Es una persona altamente honesta y lo hemos comprobado. Parece irónico, hemos comprobado que esta persona es inocente en lugar de ellos comprobar que es culpable. Pero no es suficiente el hecho de que él haya aportado ese dinero para acusarlo por el delito de lavado de activos. Y esa es mi posición. Sí, lo tuvo el dinero, lo portaba, pero no tenía una intención de ocultarlo y tampoco es de origen ilícito, lo que le comentaba hace algunos minutos. Entonces, solo tenga cuidado, no debería tener problema, tal vez tener las precauciones, ¿verdad? Claro, el por debido tema cuidado. De seguridad, pero no es un delito como tal portar esa cantidad de dinero. Excelente. Colonia El Reparto, aquí en Francisco Morazán. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, joven. Solo necesito saber el número de teléfono del abogado y a dónde tiene el bufete para ir, para explicarle mi caso. Ok. Bueno, no sé si quiere compartir su... Claro. Igual al final vamos a compartir sus redes sociales, pero si quiere para que ella lo pueda apuntar de antemano, abogado. Claro que sí, con todo gusto. Por favor, envíen un mensaje porque a veces se complica atender las llamadas. Claro. Envíen brevemente un mensaje. Es el 8934-7942. Se lo repito, 8934-7942. Escríbame, con gusto yo le voy a atender. 7942. 42, ¿verdad? Sí, 7942, así es. Excelente. Aquí estamos en Tegucigalpa, listo. Bueno. Gracias a usted. Vamos con la siguiente llamada telefónica en HCH Legal. Buenos días, le escuchamos. Hoy estamos hablando del delito de estafa desde la colonia Nueva Esperanza. Buenos días. Sí, porque son un montón, son 5. Imagínese, su mamá casi le pone la... Buenos días, le escuchamos en HCH Legal. Creo que está hablando con otra persona también, pero si está por ahí, le escuchamos su consulta. No la vamos por ahorrar más agua. Bueno, si no, está en otra cosa la amiga. Vamos con la siguiente llamada telefónica.
Desde la colonia El Sitio, buenos días. Sí, buenos días, abogado. Buenos días. Mire, con eso de estafas, nadie puede hacer nada. Porque fíjese que mi hija la estafaron un bandido y ahí está, pues, y yo creo que sigue estafando porque ahí estafa un montón de gente. Y a mi hija la estafaron con 100,000 y pico porque le habían hecho creer que el cipote de ella se lo llevaban para Estados Unidos, pero legal y todo. Pues mire que mi hija se metió, mi muchachito, en le dicen, sí, que usted ya se va a ir, que dentro de 15 días. Y viene él, tenía un taxi de su joven, y viene el muchachito y lo vendió con amor, porque él se iba, vendió su carro, y se quedó sin carro y sin el viaje, y mi hija se quedó estafada. Y entonces ya al final mi hija dejó eso porque más bien le dio miedo la mandaran a matar. Entonces, porque a él lo denunciaron en Comayagua y todo eso, no, el hombre quedó tranquilo, entonces no se puede hacer nada. Claro. Y por eso es que los estafadores hacen, y como no hay justicia, entonces no es mentira que van a hacer nada contra los extorsionadores. Claro. Sí, contra los estafadores. Y mi hija quedó con su gran deuda, el cipote quedó sin su carro y sin su viaje y sin nada. Ahí terminó todo. Gracias por su comunicación, abogado. Yo creo que en este tipo de casos, y aquí va a ser importante escuchar su valoración al respecto, porque yo creo que esto sucede bastante también, que hay personas que se presentan como tramitadores o, bueno, incluso en cuestiones migratorias hay otros términos que podemos usar, y al final hay muchas personas que entregan dinero, incluso por casos como los que nos menciona la televidente, para que le ayuden con gestiones de enviar a su hijo o hijo familiar afuera, etcétera, y al final no sucede nada. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué tendría que concurrir en estos casos? Y atiende mucho una de las preguntas que hicieron en la caja de preguntas, para que un caso de estos entre dentro del ámbito de la estafa. La llamada de ella es muy interesante y les voy a explicar por qué. Porque lo que popularmente se llaman coyotes. Entonces, aquí existe un delito que es el de trata de personas. Sí. Hay un delito sobre otro. Si usted presenta la denuncia indicando que había pagado para que se llevaran de manera irregular a su hijo, a su hija o cualquier familiar, más bien creo que se estaría complicando. Es por eso que es importante que tenga previamente la asesoría adecuada. Y yo lo entiendo porque a veces nosotros hablamos desde el enojo y desde la frustración, y hay fundamento para eso. Pero créame que lo que es la Dirección General de Protección al Consumidor y la Fiscalía de Protección al Consumidor, yo creo que hacen un trabajo bastante noble, se esfuerzan mucho y son muy buenos. El Ministerio Público no va a hacer nada, como usted bien lo indicó, si no presenta la denuncia, si no tiene los elementos de prueba. ¿Por qué? Porque es un delito en instancia de particular. Si usted no va y lo expone, ellos no van a hacer nada, evidentemente. Sí, yo creo que también en estos casos es bien importante, mire, cuando ocurren las cosas, que usted se pueda documentar lo más que pueda, porque al final eso es lo que va a permitir que, en este caso, su abogado e inclusive el Ministerio Público pueda hacer una adecuada investigación y eventualmente persecución del delito. Vamos con la siguiente llamada telefónica. Le escuchamos en HCH Legal. Buenos días. Aló, buenos días. Desde Santa Lucía nos escucha, ¿verdad? Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Fíjense que quiero hacer una denuncia. A mí me pareció en mis redes sociales una fundación que se llama Silver Stallone, o sea, Rambo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que pasar un proceso de una operación que me van a hacer de mi vista. Entonces vengo yo y dije yo, bueno, le voy a dar like. Le doy like, me mandan un WhatsApp ellos, ¿verdad? Que me iban a mandar $15,000. Pucha, dije yo, $15,000. Y entonces, ¿cree que le sirven? Me dice. Era un ¿cómo se llaman estos? Era un republicano, uno de la República Dominicana, por el hablado. Le eché de ver que era de la República Dominicana. Pero ¿cuál miro yo la estafa? La miro yo, no sé si será estafa, que me estaban pidiendo una legalización, ¿verdad? Me estaban pidiendo que mandara $200 para poder comprar por medio de Instagram, para poder comprar
comprar una legalidad para que me traiga el dinero. Entonces yo lo que hice es mejor borrarlo, porque miro de que en las redes sociales existe bastante la estafa. Dije, esta es estafa, dije, o sea, me dio mala espina, pues, ¿verdad? Entonces yo me salí de las redes, del perfil de ellos, ¿verdad? Del perfil de ellos, y esto lo hago como una denuncia también para que la gente no caiga en esa red. Buen día, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a usted por su comunicación. Yo creo, abogado, que aquí vale la pena entonces introducir el tema de las redes sociales. ¿Cómo cambia la investigación o incluso la manera en que un abogado puede asistir a su cliente cuando el delito habría sido cometido utilizando las redes sociales de por medio, que ahora es muy común? Qué buen punto, y aquí llegamos a los ciberdelitos, ¿verdad? Hay que ser bien honestos, lamentablemente en Honduras estamos bastante atrasados, claro, en cuanto al tema. Y conversaba hace algunos meses con alguien que tenía un cargo importante en un gobierno anterior relacionado con la investigación, y yo le decía, pero cuando la policía quiere, lo logra. Claro que sí, me dice, pero la investigación es cara y no hay dinero, y es una realidad. Tenemos personas altamente capaces, y en relación a su llamada, cualquiera podría escuchar y decir, bueno, pero si evidentemente es una estafa, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces, claro que podemos hacer el llamado a que tenga cuidado. Nada es tan sencillo. Sí, claro. Hay procesos que son en línea, pero existen plataformas oficiales, y para ello usted tiene que pasar un filtro, cumplir requisitos y demás. Esto relacionado a las embajadas. A mí hace poco me hicieron una llamada porque estamos en redes sociales, en Google, en todos lados, y esta persona quería contratar mis servicios, y yo me asusté porque llegó al nivel de que yo le dije, le voy a hacer una videollamada, y esta persona contestó y tenía atrás en la pantalla mi página, y yo dije, wow, qué increíble, porque ahora llegan a un nivel de que buscan generar esa confianza, claro, pero como uno tiene ya esa duda, hay algo aquí que no está bien, porque ellos manejan términos, claro, manejan procesos, pero cuando usted tenga una duda, deténgase e investigue. Así es, y además, mire, yo creo que el grado de complejidad incluso puede aumentar cuando quien estaría cometiendo el delito está fuera del país, porque evidentemente ahí hay un tema de extraterritorialidad que lo vuelve un poco más complicado. Si le parece, abogado, vamos con la última llamada telefónica de la colonia Rodríguez para ir cerrando el programa, pero escuchar también qué nos plantea este televidente. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días, estimados abogados, bendiciones. Gracias. Mi consulta igualmente es algo así breve. Dice que hay unos terrenos en el lugar acá como de 8 apartamentos, otro en ¿cómo se llama? Que queda ahí por Agua Dulce. Resulta que el señor murió y él no tuvo familia, no hay esposa, no hay hijos, y los parientes más cercanos, nadie se quiere declarar, nadie se anuncia. Y entonces tuvo un abogado, que por cierto dice que era penalista, ya no labora, creo, y se está adueñando de todo, porque a lo mejor lo asesoraba el dueño, y parte de eso fue como robado todos los documentos. Ahora declara a su mujer como heredera de todo lo que le correspondía a este señor. Y este señor tiene un administrador que desde muy cipote le ayudó a ayudarle en todas sus actividades, y aún ahí sigue, en Agua Dulce vive. Pero imagínense, a estas alturas ya solo faltan 2 años para que tenga los 10 años de fallecido. No sé si prescribe o no prescribe. ¿Qué tenemos que hacer? Una, como inquilino, porque él ya salió la sentencia de que está declarada la mujer del abogado, que nada que ver, no es ni pariente, no es ni conocido. Yo tengo una pregunta. Usted dijo inquilino, ¿usted vive en el lugar? Sí, hay uno, y yo tengo como 39 años de vivir en esta casa. Se le ha hecho modificaciones, tengo todos los comprobantes de los gastos, porque son casas que fue cuando el general Rodríguez fundó esta colonia. Entonces hay casas que ya están como para caer, si tuvimos que hacerle una modificación. Claro. Muy bien, acá hay un tema de derecho civil bastante interesante. Existen varias figuras, como ser la prescripción adquisitiva ordinaria y extraordinaria. Como bien lo mencionó, la ordinaria es cuando hay una posesión pacífica e ininterrumpida,
y se generan acciones con ánimo de dueño, como lo que usted ha hecho, pacífica e ininterrumpida. Pero entendí que él llevó a cabo un proceso de declaratoria de heredero. ¿Cuál es el plazo para llevar a cabo este proceso? Un máximo de 20 años. Durante este tiempo, cualquier persona que se pueda considerar con el derecho lo puede hacer. Ya existe en el derecho de sucesiones como tal un listado y un orden de prelación que indica quién tiene la facultad. El derecho, claro. Así que si usted construyó en un terreno del cual no tenía la legalidad o no tenía el derecho de propiedad, definitivamente hay un problema y hay un litigio. Es decir, mi recomendación sería que no continúe invirtiendo dinero en ese terreno y que busque el apoyo profesional para que se persone en el expediente y como una tercerización o como un tercero afectado pase a ser parte del proceso y que usted pueda, a través del profesional que le asista, alegar lo que considere conveniente y entre en el litigio. Sí, eso, yo creo que eso, ahí es donde entendemos también la importancia, bueno, primero de tener una mirada integral, como usted lo menciona, abogado, en este caso del derecho civil, pero también de tener bien claro con la asistencia de un profesional del derecho el tema de sucesiones, ¿verdad? Porque eso le va a permitir incluso a la persona tener claro hasta qué punto le corresponde participar en el litigio por un bien, en este caso inmueble. Bien, para ir cerrando el programa, abogado, yo le preguntaré a usted cuáles son los 2 o 3 puntos más importantes que una persona debe tener en cuenta para el delito de estafa, y así vamos cerrando el programa después de toda la conversación que tuvimos, las llamadas y los mensajes del público. Sí, la verdad muy contento, creo que ha sido de provecho, espero que así haya sido para la población. Tenga cuidado, usted no haga tratos de palabra, investigue antes, si usted va a adquirir un terreno, un automóvil, lo que sea, cualquier tipo de inversión, haga una investigación en instituciones, en el juzgado, Ministerio Público, pida antecedentes para que tenga garantía, ¿verdad? Y todo debe ir por escrito. Y no basta, porque ahora tenemos la IA, que se genere cualquier contrato. Revise que cada una de las cláusulas sean aplicables y sean válidas. Tenga el respaldo legal suficiente para que no se vea inmerso en una situación como esta. Excelente. Bien, Jonathan, si proyectamos las redes sociales del abogado Christopher Zelaya, que es una persona además muy activa en redes sociales, para que ustedes lo puedan ubicar ahí, tanto en Facebook, www.facebook.com/abogadozelaya, en YouTube, www.youtube.com/abogzelaya, y también en Instagram la misma fórmula, nada más que en Instagram pleca abogado Zelaya, y por último su página web abogadozelaya.com, y si repite su número telefónico, abogado, para que quienes lo deseen contactar para efectos profesionales puedan comunicarse con usted. Yo le agradezco de que nos haya acompañado hoy, espero que también nos acompañe en futuros programas donde pueda haber incluso otros temas, lo hablábamos antes de entrar, temas migratorios, que ahora es tan importante, sobre todo por la audiencia que tiene HCH fuera del país. Así que muchas gracias por habernos acompañado, y si nos comparte su número telefónico para que las personas lo puedan apuntar y quienes así lo deseen se puedan comunicar con usted. Claro que sí, gracias a ustedes, valoro mucho el espacio. Pueden escribirme vía WhatsApp a través de un mensaje de texto al 89-34-7942. Lo más pronto posible yo les estaré respondiendo cada uno de sus mensajes y estoy a la orden para poder brindarles el apoyo profesional. Muchas gracias, abogado. Gracias a ustedes por habernos sintonizado hoy en HCH Legal. El próximo sábado aquí estaremos también con otro tema de mucho interés para usted, y no se despegue de HCH Televisión Digital, porque ya viene nuestro compañero Cristian Morazán con HCH Fronteras. Así que en minutos ya en vivo con ustedes. Que tengan un buen fin de semana.